¿Cómo están? Bienvenidos. Un día muy especial. El fallecimiento de Grondona, por supuesto que toma una magnitud que trasciende QM Deportivo, que va a estar en la pantalla de todos los televisores y de todas las agencias durante todo el día. Es impactante la cantidad de situaciones que se empiezan a generar tras el deceso de Julio Humberto Grondona. Hoy, cerca del mediodía, un aneurisma, un bloqueo en una aorta. En plena operación, Julio Humberto Grondona dejó físicamente, ¿sí? Su rol, su persona. No hay un pequeño espacio para no empezar a pensar en todo lo que hay para investigar detrás de la figura de Julio Humberto Grondona. Y es muy particular lo que ocurre con un personaje de estas características, porque es muy difícil también hablar con respeto cuando hay tantas historias oscuras detrás de Grondona. Vamos a tratar de ser lo más respetuosos posible, sobre todo con la familia de Grondona. Pero no nos olvidemos que en el mandato de Grondona también hay más de 180 víctimas por la violencia en el fútbol argentino. Y la violencia en el fútbol argentino se articula desde la convivencia, ¿sí? El periodo de Grondona, que allá por los mediados de los 70 se queda con la presidencia de AFA, tuvo, por ejemplo, entre algunas de las decisiones de Julio Grondona, la elección de Carlos Alberto Lacoste, ¿sí? Integrante de la Junta Militar, parte importante del periodo de plomo de la Argentina, hombre que fue propuesto por Julio Grondona para ser vicepresidente de FIFA. El fútbol argentino no ha tenido intervenciones porque los que las pidieron eran personajes tan oscuros como el propio Julio Humberto Grondona. En su momento, por lo menos, Grondona ha frenado no menos de 3 intervenciones AFA. Una de ellas, la más recordada, a mediados de los 80, pedida, por ejemplo, por algunos personajes como Fernando Miele, que durante mucho tiempo trabajaron a la par de Grondona. Les digo a los chicos, no los puedo recibir bien, no tengo retorno. Si me hablan, le pido por favor que me abran el talkback aquí. Grondona deja el cargo tras su deceso con muchísimas preguntas, con muchos interrogantes. La vinculación del fútbol argentino con las barras, la vinculación de las barras con el fallecimiento de esta lista que hiela la sangre. Estamos hablando de más de 182 víctimas durante el periodo de Grondona como presidente. Insisto, connivencia, convivencia, negociados, manejos oscuros, favores. Muchos de los clubes argentinos dependiendo de quien en algún momento no fue inocentemente llamado Don Julio. Esta imagen cuasi de padrino de la mafia que daba Grondona no era casual. El manejo de AFA nunca fue claro, ¿sí? En Viamonte, los escucho perfecto, en Viamonte, donde la AFA tiene su sede, se lo respetaba a rajatabla a Grondona. Y se lo respetaba porque Grondona, para quien le brindaba lealtad, era muy generoso. Pobre aquel que no se la brindara, ¿sí? Dentro de la estructura de AFA. Vamos a dar datos que van surgiendo, algunas cosas que eran esperables, ¿sí? Por ejemplo esta, que podemos ver en la portada de Cielo Sports. José Leme confirmó ya que se suspende la primera fecha del fútbol argentino. El hombre de AFA. Y por supuesto todos los detalles, ¿sí? La insuficiencia cardíaca. Las autoridades del fútbol argentino decretaron la suspensión de la primera fecha.
una cuestión esperable, casi obvia. No había detalle que se le escapara a Grondona. Grondona no tomaba decisiones en equipo. Grondona tomaba decisiones y se las transmitía a su equipo. Algo totalmente distinto a lo que es un trabajo en conjunto. Grondona sabía desde lo que se vendía o se dejaba de vender en una cancha del ascenso. Grondona sabía perfectamente quiénes eran los hombres que estaban a cargo del Consejo Federal. Estamos hablando de fútbol del interior. Grondona sabía perfectamente todo lo que pasaba. Nada se le escapaba a Julio Grondona, que en el último tiempo se vio debilitado y muy afectado tras el fallecimiento de su mujer, quien fuera, como que hablábamos hace un ratito con Juan y con Mariana, y junto con Camilo también, el bastión emocional de la familia Grondona. El fallecimiento de su mujer fue un punto de inflexión. Esos son algunos de los temas que vamos a hablar ahora en un rato con los chicos de Cielo Sport, cuando podamos establecer el dúplex. Insisto con esta figura. Grondona era un tipo oscuro. Grondona no le hizo bien a la estructura del fútbol argentino, más allá de los logros que obtuvo la selección nacional. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque quizá hoy algunos decidan ser más tolerantes, menos duros por la situación. Yo insisto con lo mismo. Quien ama el fútbol como un deporte de inclusión, como juego, tiene que estar en las antípodas de un tipo como este, que deja el mandato por fallecimiento, porque si no, no lo hubiera dejado nunca. Porque si Grondona hubiera dado un paso fuera de AFA, a la AFA le hubieran encontrado 1001 manchas. Y Grondona seguramente hubiera tenido que pagar en la justicia. Una justicia que le hizo más de un guiño, un poder político que lo amparó, un fútbol argentino que fue vendido en su momento a torneos y competencias y que generó para la AFA un negocio multimillonario. La AFA es una empresa que nunca tuvo déficit, nunca dio déficit. Se generaron millones y millones dentro de AFA. Nunca hubo una lectura contable abierta a todos. Y insisto con esto. La cadena de favores de Grondona se terminó hoy. Debería haber sido distinto. Por los padres de las familias que tuvieron que enterrar un hijo por ir a ver un espectáculo deportivo, donde las barras bravas ingresaban con total impunidad, porque desde AFA nunca se quiso investigar cómo era la relación. Porque lo de Sudáfrica, lo que pasó en Sudáfrica, la vergüenza que fue la delegación argentina, la comitiva de dirigentes en Sudáfrica, que fue un papelón mundial, ¿sí? Arreglando mano a mano con los barras cómo iban a entrar a la cancha, cuál iba a ser su acceso, cuánto dinero iban a tener, y todo eso que parece una joda, no lo es. Y hoy hay 185 familias que ven cómo la cabeza de ese armado se va sin dar explicaciones. Vamos a ver la página de la Conmebol, ¿sí? El fútbol perdió un gran dirigente sudamericano, falleció Julio Humberto Grondona. Bueno, no esperábamos menos. Seguramente en FIFA va a haber una repercusión muy fuerte. Estamos hablando del vicepresidente de FIFA. Me dicen que no está actualizada la página de FIFA. Bueno, cuando quieran vamos a repasar medios del mundo, porque me parece que es una noticia que impacta. Insisto, no quiero trazar un paralelo con quienes formaron parte de la peor década de la Argentina, pero Grondona debería haber dado respuestas. Grondona le debe al fútbol argentino y a muchas familias respuestas.
después de lo que pasó. Insistimos, la noticia del día es que Julio Humberto Grondona ha fallecido, un problema respiratorio. Mientras estaba siendo intervenido le quitó la vida cerca de las 12:50, ¿verdad? 12:50, cerca de la 1 de la tarde. Grondona falleció hoy y marca un antes y un después. Por lo menos los contemporáneos no conocemos un fútbol sin Grondona. No conocemos un fútbol sin Grondona. Ha estado en los mejores momentos de la selección argentina y forma parte de las páginas más oscuras también. Todo lo que haya por venir es un verdadero misterio. Es un verdadero misterio. Hoy, quien queda al mando de la AFA es Luis Segura. Después de mucho tiempo, algunos creen que se llamará elecciones. Yo no creo que haya hoy alguien dentro de AFA que se anime a votar en contra de una corriente distinta, porque en AFA no corren aguas distintas. El agua corre para el mismo lado. El todo pasa ha dejado una marca y los favores que se le den a Grondona se le van a seguir pagando a sus familiares. Hablo del resto de los Grondona, se les pagarán a Luis Segura, se les pagarán a Lerche. Tipos que le han hecho un daño muy grande al fútbol argentino. Tanto Lerche en Colón prácticamente lo ha saqueado, como Luis Segura en Argentinos Juniors, que hoy limpia su imagen porque ha conseguido inversiones externas para que hoy Argentinos Juniors pueda tener un club armado con figuras. Pero a esos tipos Grondona los apañó. A Lerche le dio un laburo en Conmebol, cuando en Santa Fe no puede ni pisar. Y con Luis Segura pasa más o menos lo mismo. Luis Segura tiene espalda para sentarse hoy frente a los hinchas de Argentinos Juniors porque le han conseguido los avales para poder contratar a diversas figuras. Pero si la pelota no entra, alguna vez Segura también va a tener que pagar. Se va un personaje lleno de matices dentro del fútbol argentino. Es una noticia de altísimo impacto. Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Recién los chicos me informaban que la fecha del fútbol argentino queda suspendida en todas sus categorías. Y por ahora no hay mayores novedades al respecto. Hoy era el día en que se iba a anunciar la salida de Sabela. Una de las últimas decisiones de Grondona como presidente de AFA era la de exponer a Sabela. En una charla con Lucho Zafiro, hablaba para Cielosport.com, le había planteado su situación. No sé qué le pasa, tendrá miedo. Lo concreto es que Grondona, descontento por lo que le había sucedido con los últimos entrenadores, a los cuales siempre le había ofrecido renovar el contrato y se le habían ido, había decidido exponer a Sabela. Bueno, Sabela, explícale vos por qué no seguís, porque yo no quiero saber más nada de esto. Pero ya será momento de hablarlo. Tomo contacto con mis compañeros de Cielo Sport, Lucho Zafiro, Fer Pujol, Fede Simone. A ver si los puedo saludar. Bueno, ¿cómo? Ahí están, ahí lo vemos a los chicos. Fede, Lucho, Fer. Es un día de un impacto tremendo. Ahí saludo a los chicos de Cielo Sport. La primera reflexión, Jorge, que me nace y Jorge, quiero escucharlos a ustedes. Un minuto también porque estamos en contacto, enganchados en duplex con el Gato Cabilia, también en QM con el Deportivo. Te está escuchando también el Gato y toda la gente de la provincia de Buenos Aires en QM. No, está... Déjame primero saludarlo y ahora seguimos charlando de estas impresiones que cada uno tiene de Julio Grondona. Gato querido, bienvenido, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Lucho? Saludo para Fer y para Fede. Una jornada muy impactante, ¿no? Uno no sabe por dónde empezar. La primera reflexión que se me vino a la cabeza es qué lástima que se haya ido sin dar tantas respuestas, ¿no? Sí, y es lo que hablábamos, Gato está enganchado también y lo podés escuchar. Muy bajo al Gato, a ver, vamos a subir un poco el retorno. Que se fue sin dar muchas respuestas. Claro que sí, claro.
No, igual no las iba a dar, nunca las iba a dar. Por más que viviera 20 años más, no las iba a dar. La única respuesta que uno podía esperar, porque además era soberbio, con el poder que tenía, era todo pasa, ¿no? Sí, exacto. Sí. Está Jorge, ¿no? Sí, Gato. Está Jorge enganchado, Gato. ¿Sabés qué? Y lo saluda Jorge. Después del fallecimiento de su mujer, Grondona dejó de usar ese anillo, Sí. que era el sostén de las puertas de la casa de Grondona para adentro. La mujer de Grondona era el sostén emocional. Grondona era un tipo muy duro, cuasi mafioso en su trato, en su manejo, pero para adentro, la que lo sostenía, lo que lo arongaba, la única que lo mimaba, era su mujer. Y tras el fallecimiento de ella, se quita el anillo y declara, y creo que se lo declara a un colega, no sé si fue a Martín Mendinueta, y le dice, la verdad que cuando fallece mi mujer me di cuenta que todo no pasa. Y quizá uno de los pocos rasgos humanos que haya mostrado en el último tiempo. Sí, un poco tarde, coincido con vos. Pero aparte, igual Jorge, muy típico de la mafia, ¿no? Hacen todo, absolutamente todo, pero la familia... Sí. Claro, es que no hubo un ejemplo de mafia tan grande en Argentina como la Asociación de Fútbol Argentino. De hecho, tan mafia es que pasaron todos los gobiernos democráticos y arrancó la dictadura. O sea, no hay otro ejemplo a nivel nacional de un funcionario que esté tanto tiempo en el sillón. No existe. Y le pregunto a los dos, empiezo por el Gato, ¿y ahora? No, y ahora, lo que hablábamos la otra vez, lo hablábamos con Jorge y también lo hablábamos con ustedes también. Cuando decíamos, bueno, ojalá que se vaya Grondona. Bueno, pero no es Grondona. Grondona dejó una raíz muy grande. Ahora el presidente de AFA hoy es Segura. Segura. Pero eso es lo que no hay que permitir, ¿eh? Segura no puede caminar por la cancha de Argentino Junior porque lo linchan si no hubiera conseguido el factor externo para contratar a los jugadores. No, yo creo que es el momento, no a elecciones solamente, yo creo que es el momento histórico para que pase algo parecido a lo que está pasando con el básquet, que los grandes referentes, los que verdaderamente le trajeron el dinero a la AFA, los que verdaderamente hicieron la AFA grande, que son algunos referentes, puedan sentarse y decir, muchachos, acá no hay que cambiar de nombre. Acá hay que reestructurar toda la manera de elegir presidente, de elegir cargos ejecutivos, porque si no, Grondona y Segura es lo mismo. Si la mafia sigue, el sistema mafioso va a continuar con eso. Repasemos, nosotros lo hacíamos hace un rato y fuimos buscando todos sus testimonios al aire, pero pidieron no hablar. Repasemos los apellidos. Julio Humberto Grondona, y detrás de él aparece Segura, Noray Nakis, Leme, de Defensa y Justicia, Lerche, y también aparece... A Lerche casi lo linchan en Santa Fe. A Lerche casi lo linchan en Santa Fe. Tienen que la renuncia a sus cargos arriba de la mesa y tienen que votar... Llamar a elecciones. No, pero no llamar a elecciones solamente, hay algo muy claro. Tienen que llamar a elecciones y votar en un cuarto oscuro, voto secreto. Sí, totalmente. No va a pasar igual porque hay una cadena de favores que no se va a romper, ¿eh? Acá hay una cadena de favores que no se va a romper porque así se ha manejado el fútbol argentino en el último tiempo. Yo te digo Gato porque se escucha abajo, pero te lo digo, que es una cadena de favores que no se va a romper, dice el Gato. Bueno, es el momento de que la gente del fútbol entonces se junte a exigir la renuncia de todos, votaciones claras y en cuarto oscuro y privadas. El voto es privado y cada uno que vote el presidente que quiera que sea de la... Igual nadie va a tener el temor... Jorge, vos lo sabés muy bien. Acá, como vamos a agarrarnos de lo que dice Jorge, cómo funciona una mafia con un capo. Cuando muere el capo, el temor, el respeto se le tiene al capo. Después empieza a dividirse ese poder. Entonces, el levantar la mano adelante de Segura, adelante de otro, no va a dar el mismo miedo. No, pero enseguida construye poder, porque el poder en la AFA es la plata. Obviamente, Segura va a decir, bueno, ahora lo manejo yo, pero si no estás conmigo, tu club se funde. Pero van a estar los de abajo, Jorge, que van a decir, no, ¿y por qué lo vas a manejar? Fede, Jorge. Porque si los de abajo van a querer agarrar el lugar del tope. Yo les digo una cosa, muchachos, acá tienen que presentar toda la renuncia a los dirigentes de los clubes, votar como corresponde, como la democracia lo indica, en un cuarto oscuro, cuál es el presidente que ellos quieren que maneje la AFA, cuál es el vicepresidente, cuáles son los cargos ejecutivos, como en cualquier ámbito que tiene un sistema democrático de pero no es cualquier ámbito. Ese es el tema. No es cualquier ámbito la AFA. La AFA es un ámbito de favores.
Y insisto con esto, ¿sabés quién es el tipo que más poder tiene hoy en AFA? Noray Nakis. Noray Nakis. No es Segura, no es Lerche, no es Leme, es Noray Nakis, que hace 30 años que es presidente armenio y está sentado a la derecha de Grondona. Y hoy es el hombre fuerte que tiene Independiente en AFA. Hoy Noray Nakis es el tipo con más peso en el fútbol argentino. Está bien. Pero digo, si es por poder, capaz que termina Moyano, el presidente de la AFA, porque está ahora en Independiente. Digo, lo que hay que tratar es que, muchachos, seamos buenos. Hay que cambiar todo. Que esto sea transparente, que cambie todo. Sí, que se vote al presidente más capaz y que se deshaga este sistema mafioso que hay en la AFA de hace años. Pregunto porque estamos en la ciudad de La Plata y tenemos un referente que muchas veces ha hablado de esto, que no se ha involucrado, pero que siempre se lo ha vinculado. ¿La generación de futbolistas como Juan Sebastián Verón puede venir a reestructurar un poco todo este sistema? No porque no es presidente de un club. Muchachos, la AFA tiene que estar manejada, lamentablemente, por los presidentes de cada una de las instituciones. Pero tiene que haber elecciones, tiene que haber dos candidatos que vayan a elecciones directas en cuarto oscuro, como corresponde. Perdón, Jorge. Si no, Tinelli termina siendo el presidente de la Asociación de Fútbol. Es cierto. Pero pará, porque cerca. acá se está degenerando lo que quiere decir Jorge, claro, porque Albino entró al grito por el tollback diciendo los presidentes fueron todos cómplices. Por supuesto es lo que está diciendo Jorge, Albi, que todos los presidentes fueron cómplices, que lamentablemente lo que hay que hacer ahora es elecciones en clubes y tratar de que no sean estos presidentes los que vayan a presidir la AFA, porque va a ser más de lo mismo. A mí me gusta la postura de Lucho. Y de hecho vamos a ventilar algo que lo venimos hablando con Lucho hace tiempo, que es algo que se sabe por lo bajo, pero me parece que esta situación del básquet que hablaba Jorge hace un rato, tiene que ser un factor también para tener en cuenta, que Manu Ginóbili se haya podrido de la Confederación Argentina y que este laburo que vienen haciendo Sigiloso, Verón, Agustín Pichot, Pepe Sánchez, y tipos que buscan una reestructuración. Con 5 o 6 referentes más, campeones del mundo, sí, señor. O que han mostrado un poco de gestión, bueno, se podrá, pero que se presenten las elecciones y que ganen. Que se presenten las elecciones y que ganen. Por eso te lo decía, Jorge, porque a partir de la muerte de quien ha liderado durante 35 años la Asociación del Fútbol Argentino, ahora va a aparecer cualquiera, siempre pasa en nuestro país, con este tipo de circunstancias, que caen con cualquier tipo de proyectos y se creen los capaces para conducir la Asociación del Fútbol Argentino. Creo, y no son estos dirigentes los que tienen la postura, porque no los respalda su trabajo, porque no tienen los pergaminos en horas de trabajo, ni en ideas, ni en proyectos, los que puedan suceder a Grondona. Por eso decía, la camada de futbolistas que en algún entonces han presentado proyectos, que se lo ha vinculado por ideas superadoras, por traer gestión y proyectos. Por eso pensaba en... Entonces habrá que tomar... es difícil empezar de cero, pero digo, deberán recibir los proyectos de cada uno que tienen una idea de AFA y que el proyecto interesante sea expuesto y que ese proyecto sea votado, porque si no va a ir un amigo con una carpeta, se va a sentar ahí y otra vez va a armar su mafia con el poder que te da esa decisión, porque, ojo, está manejando los préstamos a clubes fundidos, a presidentes de los clubes corruptos o ineptos, que hicieron que todas las entidades sin fines de lucro en la Argentina estén fundidas. Jorge, déjame agregar un dato a esto, que Grondona fue, antes de ser presidente de la AFA, presidente de Independiente, donde consiguió 2 títulos la institución, entre el 76 y el 79. Independiente es el club del fútbol argentino que más guita debe 600 millones de pesos, y sigue operando Independiente como una institución sin fines de lucro, y sigue en cada acto eleccionario postulándose a un club que está en quiebre con más de 600 millones de deuda, siguen postulándose más de una lista para conducir. Bueno, ¿viste? Bueno, pero vos decís, entonces, ¿qué interés hay de algunos dirigentes políticos de poca monta de meterse a ser presidente de un club? Y evidentemente hay negocio, muchachos. Hay negocio, si no... Sí, totalmente. Mirá, Gato,
¿Qué te parece si dejamos que Jorge está pasando un día en familia en Tecnópolis? Ya expresó claramente, llegaron un montón de mensajes, Jorge, apoyándote, coincidiendo Fue con el último vos. dictador de Latinoamérica, dice Martín. Muchachos, imagínense que si bajo el amparo de Julio Grondona las mafias crecieron dentro del fútbol, ahora lo que va a ser entre matones la lucha. Te banco más que nunca, Peroni. Lo No fue un dictador, muchacho, pará, porque a Grondona lo eligieron, no se metió solo, Bueno, pero actuó como un Está dictador, bien, obligaba a que voten a mano alzada, Fer. Bueno, los boludos son los presidentes que lo hace. No eran sometidos. Bueno, es lo que estamos No, discutiendo. tuvo un manejo dictatorial. Tenía un manejo dictatorial, fue presidente bajo el gobierno de facto, propuso a Lacoste como vicepresidente de FIFA, frenó intervenciones a AFA, nunca blanqueó los números. Por favor, tremendo dictador. Por favor. Disculpame, pero uno es democrático cuando las elecciones son como transparentes. Cualquier democracia lo dice. No me digas que las elecciones de fútbol argentino no eran dictatoriales, viejo. Sí, eso sí, pero no se metió por un golpe de Estado, porque te lo dijo el Gato hoy, Jorge, lo de la AFA es distinto a otros entes donde hay democracia. Pero Jorge está hablando de cómo actuó, no cómo fue elegido. ¿Cómo actuó? Sí, ni hablar, olvídate, pero actuó como un dictador. No se metió solo, a eso voy. No se metió por la fuerza. Lo eligieron. No se metió por la fuerza, pero después tuvo todas las actitudes de un dictador y un mafioso. Totalmente. Y fue cómplice del Mundial 78, muchachos. Gato, déjame que cierre Jorge y seguimos con vos. Dale, Jorgito. Cierro con una frase y aclarar. No brindo por la muerte de Grondona, pero brindo por una asociación del fútbol argentino sin Julio Humberto Grondona. Bien, Jorgito, abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba Jorge Peroni. ¿Qué te queda, Gato, en resumen de toda esta charla y pensando también en lo que pueda venir? No, me queda que hay una lista de 186 muertos en el fútbol argentino por convivencia y por connivencia de barras con dirigentes, en donde Grondona nunca jamás fue tocado ni de cerca. Me quedo con clubes fundidos. Me quedo con una selección, con una dirigencia argentina haciendo un papel lamentable conviviendo con barras en Sudáfrica, con tipos Gato, con una caja tremenda. No, la caja ni hablar. Un tipo que frenó 3 intervenciones. En su momento, después alineado al gobierno. Los escucho muy bajo, chicos, si me pueden subir el retorno. Miles de millones. No, terrible. Me acuerdo rápido el contrato de Reebok con AFA en aquel momento de 80 millones de dólares, el más caro de la historia, donde se habían perdido 30 millones que nadie sabía dónde estaban. Y nadie sabe dónde están. Bueno, uno imagina, ¿no? Sí, bueno, el yerno de Grondona ahora construyendo la nueva asociación del fútbol argentino en el predio de Seiza, porque se mudan de Viamonte cuando la tengan, y quien ha licitado y quien ha ganado esta construcción es nada más y nada menos que el yerno de Julio Humberto Grondona. A mí la verdad que el panorama, el dolor la bronca que genera es la misma, porque marca bien Fer esto. No era un dictador, él no entró con un golpe de Estado, ¿sí? Pero al poco tiempo de ingresar en el poder y de haberle tomado el gusto, fue cómplice del Mundial de 78. Él estaba sentado a la derecha de Videla y de Macera. Insisto, lo propuso a Lacoste como vicepresidente de FIFA, ¿sí? Él también es cómplice, o fue cómplice. Y como cuando mueren los hijos de puta de la época militar, ¿sí? Y nosotros nos quedamos sin respuestas, acá pasa lo mismo. Porque además de manejar el fútbol argentino, maneja el sentimiento de un montón de gente, Grondona. Cosa que nunca le importó, ¿sí? Jamás. Pero estamos hablando de la pasión popular más grande que tienen los argentinos. Es que si lo hubiese importado en algún momento, Gato no podría haber hecho todo lo que hizo. Sí, claro, por supuesto. Es una de las características de su personalidad y por ende de su gestión y de su mandato. El que no le importe, el no mostrarse nunca débil, el mostrarse siempre fuerte, inalterable, el ser el dueño de toda una batuta y que le den golpes y golpes y golpes y nunca caía. Sí, nunca porque él sabía que NAFA tenía... Nunca tuvo un tropiezo, Gato, como dirigente. No cayó hasta hoy. Ni siquiera cayó, pero ni siquiera tuvo un tropiezo. Sí, nadie lo tumbó ni un poquito para que se pueda levantar y después siga. Aparte, ni siquiera la justicia. Que la justicia a veces, viste, vos decís, bueno, ha pasado, bueno, hoy lo está viviendo en carne propia el vicepresidente de la Nación. A él le ha tocado todo muy de costadito, muy de costadito. Jamás lo persiguió la justicia de Grondona. Nada. Jamás, porque siempre tuvo bolsillo para cubrir cualquier gasto.
Y ese gasto, insisto con esto, se pagó con vidas, ¿sí? Con vidas de hinchas, ¿sí? Porque a este tipo nunca le importó absolutamente nada. Y aquí en La Plata, Grondona también se cagó en la inundación de La Plata. Bueno, nosotros ya lo hablamos, ya ya Bueno, lo hablamos y por decir, eso, hoy se suspende, qué injusticia, ¿no? Estas cosas, hoy se suspende una fecha del fútbol argentino por la muerte de un tipo que obviamente es un tipo de mucha trayectoria en el fútbol, pero no se suspendió los partidos de Estudiantes y Gimnasia cuando murieron 100 personas en la inundación más trágica de la historia y además con muchísimos que han perdido absolutamente todo. Bueno, estas son las cosas que a veces uno no entiende, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar. Sí. Veo algo que a mí me llama la atención, que ayer lo pude leer a través de algunas frases de medios que han levantado, lo que han sido las palabras de Grondona ayer cuando salía de la Asociación del Fútbol Argentino, después de esta reunión con los dirigentes de los clubes, y la verdad que estaba muy desmejorado, estaba muy demacrada su imagen a lo que ha sido en los últimos tiempos. Creo que ha envejecido muchísimo en muy poco tiempo. Julio Humberto Grondona, ya con 32 años, la imagen, la última con imagen... 82. 82 años, la verdad. Me sorprende hoy ver la imagen de su rostro y todo lo que fue esta secuencia de imágenes que captaron ayer algunos colegas en la Asociación del Fútbol Argentino. Ojalá que sea el punto final, no el punto y aparte en la Asociación del Fútbol Argentina, que sirva como punto final y decir, bueno, escribamos un nuevo capítulo, escribamos una nueva página de la historia de nuestro fútbol argentino. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Se termina yendo lamentablemente, de la única manera que se podía ir. Porque sabía y siempre supo Grondona que estar en AFA le daba a él la posibilidad de estar en un Fortín. Recordemos que él estaba afiliado al Partido Radical. Le habían ofrecido ser intendente de Avellaneda y dijo, la AFA no la cambio por nada. Y esto lo dijo por los años 80. Imagínense lo claro que tenía el panorama Julio Humberto Grondona. Es un día muy particular. Quedan varias triangulaciones, violencia, clubes fundidos. Hay un espectro tan grande que no se sabe por dónde arrancar. Es mucho. Es mucho. Gato, el placer de charlar siempre contigo. No, chicos, igualmente. Abrazo grande. Ahí estaba Andrés Caviglia nuestros amigos de Cielo Sport, también Jorge Peroni, aportando todos este punto de vista, ¿no? Tan particular en una jornada como esta. No se puede tapar la figura de Grondona porque fíjense cómo enseguida, cuando sumamos voces, enseguida se habla de los manejos turbios que tuvo la AFA. Por eso traté de ser sincero con ustedes, ¿sí? En el comienzo del programa. Tratamos de ser lo más respetuosos posible con el deceso de una persona. Como periodista corresponde. Como parte de la sociedad, al tener enfrente a un tipo que le ha importado tan poco el resto, es muy difícil equilibrar, ¿sí? Perdonen la falla profesional por esto. Creo que estamos debiendo un corte, ¿eh? Bueno, hoy va a ser una jornada distinta, no sé si vamos a cortar. Vamos a ver las tapas, ¿sí? Alrededor del mundo, cómo va tomando, y también aquí en la Argentina, por supuesto. A ver. Esto es lo que veíamos hace un ratito. Ustedes me van a decir, le voy a pedir por favor si me mejoran un poco el retorno. Si lo podemos tomar del piso. ¿Esto es Marca? Este es el diario Marca.com entonces. Muere Julio Grondona. Ahí lo vemos. Creo que es una foto del último mundial, ¿verdad? Vamos a seguir repasando, chicos. Ustedes quieren, lo van manejando desde allí. Esta es la última presentación pública de Grondona. Ayer por la noche, charlando con nuestro colega Fede Bueno. Hablando sobre la continuidad de Sabela. Bueno, el diario Ovación Uruguay, ¿verdad? Falleció Julio Grondona.
Le voy a pedir que me ayuden con la bajada. Pero por supuesto que toma trascendencia. Bueno, la información de último momento es que va a ser velado en la Capilla Ardiente, allí en el predio de Ezeiza. Esto tiene horario para mañana, supongo yo. Hoy mismo va a ser. Bueno, será velado entonces hoy en la Capilla Ardiente, allí en Ezeiza. Es la noticia que impacta a la sociedad. Murió Julio Grondona, un ser absolutamente controversial, metido en los mejores y en los peores y más oscuros ciclos del fútbol argentino, que hoy con el deceso de él, hoy con el deceso de Grondona, queden claro lo que significa el fútbol para esta sociedad. A veces algunos lo quieren tomar como algo liviano y no lo es. No lo es. La salida de Grondona, la partida física de Grondona destapa una olla enorme y también nos enrostra lo que es el fútbol argentino para la sociedad argentina. ¿Sí? Insisto, miles de personas se quedan sin respuestas por parte de este hombre que ha tenido trato directo y convivencia absolutamente blanqueada con lo peor del fútbol. Ahí veíamos recién diarios uruguayos, El Observador de Uruguay, aquí El Tiempo también, ¿no? El Tiempo de Bogotá, Colombia. Fíjense cómo lo nombran, ya como vicepresidente de la FIFA. En Brasil se había dado la particularidad de que, teniendo la posibilidad de algunos colegas nuestros, bueno, QM estuvo allí, con el Pato, con Jorge Perón y también con Ale Encinas, que algunos, cuando se metían los brasileños a charlar, decían, bueno, sí, pero cuando se vaya a Grondona, ustedes tienen a Grondona, lo marcaban como el argentino de poder en FIFA. Aquí estamos viendo el Universal de Venezuela. Muere Julio Grondona a los 82 años de edad, por supuesto haciendo referencia a los problemas cardíacos del mandamás de AFA. Una noticia que claramente impacta a nivel mundial. Este es El Comercio de Perú. Julio Grondona, presidente de la AFA, fallece a los 82 años y por supuesto la imagen de Julio Humberto Grondona. Es un Julio Grondona que cuando se empezó a hablar de triangulaciones allá por el 2012, apareció pegado en el caso de Gustavo Cabral, que antes de pasar al Celta de Vigo, desde Racing, había sido registrado como jugador de Arsenal de Sarandí. Lo cito porque ahora se vuelve a hablar del tema de triangulaciones. Y propiamente Arsenal fue la primer isla virtual que tuvo el fútbol argentino. Aquí vemos el Emol de Chile. Por supuesto también haciendo referencia vamos a repasar quizá la última declaración polémica de Grondona cuando lo increpan en la puerta de AFA por la situación de la violencia en el fútbol. Vamos a repasarla y para dejar en claro también el pensamiento de Grondona. Vamos a ver las imágenes. A ver, vamos a ver a Grondona. Hace rato que se quiere combatir, no es de ahora. Lo que pasa es que hay muchas circunstancias ajenas a la voluntad de muchos que no se puede llevar a cabo. Esperamos que entiendan que la exposición hecha por el señor representante de la Federación Inglesa
midiendo las diferencias de cultura, midiendo un montón de cosas, entiendan de una vez por todas que las leyes tienen que ser para cumplirlas y no que entren por un lado y salgan por el otro. Pero si, ¿quién las hace cumplir concretamente? Porque, o sea, desde el gobierno y desde usted como autoridad de la AFA, si esto no se pone un fin a los barras bravas, si esto no se... Sí, pero si esto no ponemos un fin a las barras bravas, van a seguir actuando. Pónganlo ustedes. ¿Y cómo lo voy a poner yo si no soy autoridad? Si yo fuera autoridad, lo pondría a poner. Y vení que te invito. No, te invito para que vos te hagas cargo. No, hacerme cargo no, es colaborar, así salimos. Porque el presidente, es una vergüenza que un presidente de un club tenga que dejar el club. ¿Es la primera vez? No, pero si seguimos así, si queremos combatir realmente esto. Las conocen mejor ustedes que nadie. Pero ustedes la mejores que nadie. ¿Y qué tiene que ver la autoridad de AFA con las barras bravas? Ustedes son parte total. Ustedes son. Por favor. Ustedes son los que un Grondona altanero, al que ya no le entraba una bala, con una soberbia y con frases violentas, ¿sí? Esto era en el marco de una reunión que se había realizado aquí por el tema cómo manejar la seguridad en las canchas respecto de la violencia que se vive en el fútbol argentino. Había venido un grupo de ingleses a contar cómo se llevaban adelante los operativos, y Julio Grondona sale y a ser entrevistado por nuestro colega de Crónica. Dice: vení que te invito a que vos te hagas cargo. ¿Qué tiene que ver la autoridad de AFA con el tema de la violencia? Bueno, tiene que ver mucho. Yo, recién una compañera me decía: lo peor de la salida de Grondona es la cantidad de familias que se quedan sin respuestas, y adhiero absolutamente a esto. No solamente con el tema del dinero, que no ha quedado claro nunca cómo ha sido el manejo, sino también con esta cuestión que involucra a la cantidad de víctimas por violencia en el fútbol que deja el fútbol que tiene el fútbol argentino. Es una lista de más de 200 y pico, de más de 280 personas. Decíamos hoy más de 180, de que Grondona es presidente de AFA, y no ha quedado nunca claro ningún tipo de relación con las barras y la AFA. Y han convivido plácidamente durante mucho tiempo. Y en el último año, en los últimos por lo menos 8 años, esta relación ha sido aún más obscena. Cuando hablo de obscenidad, hablo de lo fácil de tragar, lo fácil de digerir, que ha sido para todos nosotros como sociedad y nosotros como periodistas, el hecho de la relación, del vínculo, ¿sí?, que han tenido durante todo este tiempo. Que a nosotros se nos haga familiar que un barra vaya y se plante en la puerta de la sede de un club como Independiente, o que para nosotros sea familiar la imagen de un grupo de barras reclamándole entradas a los propios dirigentes de AFA. ¿Recuerdan? Sabino estuvo al borde de un ataque cardíaco en Sudáfrica, ¿sí?, por el apriete que recibió por parte de los barras. Y en el último tiempo, dirigentes revendiendo entradas en el último Mundial de Brasil. Todo este papelón tenía como cabeza Grondona. Vamos a ver qué está tuiteando Blatter, o lo que tuiteó Blatter, hace alrededor de 40 minutos. Muy triste por la pérdida de un gran amigo. Julio Grondona nos dejó a los 82 años. Hoy abrazo a su familia y descansa en paz. Habrán notado ustedes que el tono, las formas que hemos manejado hoy para hablar del tema Grondona, insisto, quizá no coincidan con un trato benévolo para quien acaba de fallecer. Insisto con esto: el respeto absoluto con su familia. Grondona era un tipo que le debía muchas respuestas a mucha gente. Y Grondona fue un tipo que fue cómplice del Mundial del 78. Grondona armó un circo. Grondona fue parte de una campaña de desatención.
Grondona se sentó a la derecha de Videla y de Macera y de Galtieri. Ese tipo se murió hoy. Ojalá que sea el inicio de una nueva era, con dirigentes que no se manejen como mafiosos. Ojalá que alguien se anime alguna vez a poner los huevos arriba de la mesa en AFA. Ojalá que haya gente responsable en el ámbito de la seguridad. Ojalá que los favores que hizo este tipo nadie los pague. Ojalá que los clubes dejen de ser víctimas de aquí en adelante y puedan funcionar como los que son, ¿sí? Clubes de fútbol, clubes inclusivos y factores sociales que generen una sociedad mejor. Se murió Julio Grondona, quedan muchas preguntas por hacer, nos quedamos sin muchísimas respuestas y con un panorama que está plagado de interrogantes, ¿sí? Vamos a ver cómo continúa todo. Por ahora se ha suspendido el fútbol, ¿sí? Uno supone desde la AFA una manera de demostrar respeto hacia con la familia Grondona. Un respeto que Grondona no le demostró, por lo menos aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata cuando fue la inundación. Acá había más de 70, 90 muertos y Grondona hizo jugar al fútbol en aquella jornada Gimnasia de Esgrima de La Plata. Ese respeto que él nunca dio, bueno, trataremos de alguna manera de mostrarlo nosotros, pero sin olvidarnos todo el daño que le hizo a la sociedad futbolera y a la sociedad toda, ¿sí? Porque el fútbol es parte de la sociedad. Y el fútbol sucio, lo peor del fútbol, también lo manejó Julio Grondona. Este fue QM Deportivo hoy, una noticia que nos ha cambiado absolutamente todos los libretos. Nos vamos a reencontrar mañana, ¿sí? Con todo lo que ha dejado y con todo lo que va a pasar. Los invito a que se queden en la pantalla de QM Noticias. Gracias por estar del otro lado.